Sí, muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, el Grupo Parlamentario Aragonés no se va a oponer a ninguna medida que fomente el que la gente pueda estudiar en las universidades de Aragón, tanto pública como privada, porque al fin y al cabo muchas veces nosotros defendemos que lo importante es potenciar el músculo universitario aragonés, y eso es uno de los objetivos que en buena medida tiene el partido aragonés. Yo, señora consejera, no le voy a criticar en sí la medida. Sí que nos gusta que se fomente el sacrificio, que se fomente el esfuerzo. Es verdad que la realidad de las familias aragonesas es la que es y en ese sentido todo lo que podamos ayudar a los estudiantes aragoneses del sistema universitario aragonés sea bienvenido. Nosotros simplemente queremos hacer un matiz sin ningún tipo de malicia. Es una medida positiva pero electoralista. Nada más. Pero además no se lo tomen con ningún tipo de acritud. Después de 3 años realizan esta medida. Cuando la apuesta por la Universidad de Zaragoza es importante, así lo hemos reconocido, ¿por qué no se realizó el primer año? ¿Por qué no se realizó el segundo? ¿Por qué no se realiza el tercero y si se realiza el cuarto? Simplemente es un planteamiento que hacemos, siendo que su consejería, su departamento, ha sido bendecido. Con lo cual, como su departamento ha sido bendecido, no entendemos que se haga camino del cuarto año preelectoral o año electoral. Vuelvo a decir, es una crítica constructiva, sin acritud, simplemente dejamos el planteamiento aquí en la Cámara. ¿Cómo van a incentivar en este año electoral el esfuerzo en los estudiantes universitarios aragoneses, señora consejera? Eso también nos preocupa. ¿Van a apoyar las matrículas de acceso a la universidad en los primeros cursos? Queremos saber si esta medida también es para los primeros cursos. ¿Han pensado en alguna medida para este tipo de alumnos? Porque, claro, ya no en el segundo, en el tercero, según los créditos que aprueben, en el primer curso el apoyo es importante. Y se lo digo porque casi todos los que estamos aquí seguramente, independientemente del tipo de familia desde donde procedemos, nos ha tocado conciliar y compaginar la vida estudiantil con trabajos para podernos pagar la universidad. Y una medida, a lo mejor nos salimos un poco, pero dado que estamos generosos en este año electoral y para los alumnos aragoneses que estudian fuera de nuestra comunidad y que no pueden realizar un grado aquí, ¿han pensado en alguna medida de este tipo, pensando en todos, como dicen ustedes, dado que la consejería está beneficiada? Nosotros sí que queríamos hacer también un matiz en el tema de la equidad. Nos gusta su planteamiento, pero la decisión no fomenta la equidad. Una cosa es ayudar a los alumnos independientemente de dónde procedan y otra cosa es que la medida sea para quedar bien con todos. Vuelvo a decir, no criticamos la medida, simplemente planteamos cómo vemos que es la medida. Aún así, señora consejera, confiando en que también el mismo esfuerzo que está intentando hacer aquí lo va a hacer en Madrid ahora que gobierna Pedro Sánchez, nosotros desde el Partido Aragonés apoyaremos cualquier tipo de medida que tenga que ver con potenciar a los alumnos universitarios, sea en año electoral como este o no. Muchas gracias. Gracias.